Dios les bendiga, hermanos de Iglesia Bautista de Lajas. Sean todos bienvenidos, y también los amigos que se conectan a esta hora para la reflexión bíblica que corresponde a hoy viernes 12 de marzo. Antes de comenzar y orar, quiero recordar a los miembros de la iglesia, de nuestra iglesia, la reunión de miembros que tendremos mañana, con el favor del Señor, a las 2 de la tarde. Esta reunión va a ser, a las 4 de la tarde. Esta reunión va a ser presencial. Hemos hecho todos los arreglos para que inclusive la misma podamos darla dentro de un tiempo razonablemente breve y podamos cumplir esta fase que es importante de informarles a ustedes, rendir cuentas como miembros de la iglesia que somos, rendiendo cuentas unos a otros en cuanto al avance del ministerio y los planes que tenemos por delante, ¿verdad? Y cómo pues el Señor nos está dirigiendo para hacer en este año que tenemos por delante la obra de Dios. Así que están apercibidos por este medio de este recordatorio mañana a las 4 de la tarde, reunión de los miembros de nuestra iglesia. Esto va a ser en el templo, va a ser presencial. Quiero orar entonces para comenzar de lleno con la predicación, más bien la reflexión que para esta noche el Señor nos ha concedido. Oremos. Oh Dios eterno y Padre celestial, tú eres glorioso y eres bueno. Eres el Dios que reinas y dominas sobre toda tu creación. Señor, y tienes cuidado de nosotros, tienes cuidado especial de tu pueblo. Señor, por gracia nosotros te alabamos, te reconocemos, porque estando perdidos, Señor, por medio del Evangelio, tú hiciste esta provisión para hacernos pueblos tuyos, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero en esta hora agradecerte también esta oportunidad que nos concedes para dar tu palabra en esta noche a través de esta reflexión y pidiendo que la bendigas, que sea de provecho espiritual para todos los oyentes. Me uses, me dirijas, me guíes, Señor, para que yo pueda hablar como conviene esta santa palabra tuya. Padre, no soy suficiente por mí mismo para ello y pido, Señor, el apoyo y la dirección de tu santo y bendito Espíritu. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, lo pido, Padre amado. Amén y amén. En esta noche yo quisiera decirles en primer lugar, vamos a estar hablando un poco acerca de la oración, pero un aspecto muy importante de la oración. Me atrevo a decir con respecto a la palabra de Dios, con el respaldo de la palabra de Dios, que la oración cuenta con dos alas o dos caras de una misma moneda, o verdades bíblicas opuestas en cuanto a la respuesta que esperamos de Dios. No quiero decir con esto de que la palabra de Dios se contradice, porque haya dos verdades que son en un sentido opuestas en cuanto a este tema de la oración. Vamos a estar viendo eso para que se den cuenta que no es así. Y yo quisiera, por ejemplo, decirle que un ala de la verdad bíblica respecto a la oración y respecto a nuestra confianza en Dios, en circunstancias que son difíciles, desde luego, más que nada, es que Dios responde. Bien, esa es una verdad, eso es un ala de la verdad. Dios responde la oración de su pueblo, de sus hijos, ¿verdad? Muy en particular y sobre todo también cuando hacemos una petición que es de emergencia. Bien. Y entonces, no solamente Dios responde la oración, sino que el énfasis al referirnos a esta gran verdad de que Dios responde, es importante que esta gran verdad nos consuela porque sabemos por experiencia personal, pero no solamente por la experiencia personal, sino porque Dios así lo dice, lo declara y lo promete en su palabra, de que Dios responde mejor de lo que nosotros pedimos y esperamos. Y ciertamente, como dice en Efesios capítulo 3, versículo 20,
Dios responde mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Bien? Sobre todo, si la respuesta de Dios satisface nuestra expectativa, pues cuánto mejor para nosotros, ¿verdad? Cuánta alegría y bendición nosotros lo celebramos. Y siempre tenemos esta expectativa de que sea así la provisión de Dios cuando oramos. La otra cara de la verdad bíblica respecto a la oración y nuestra confianza en Dios en circunstancias difíciles es que en su respuesta, que su respuesta no se ajuste a nuestra expectativa. Es decir, que su respuesta pudiera llegar a ser un no categórico en momentos específicos. Es decir, que fíjense ustedes cómo tenemos estas dos alas de una misma verdad. Dios puede responder más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. ¿Bien? Pero también en otras circunstancias, porque así a Él le place, Dios puede responder con un no categórico. Y el libro de Habacuc nos ofrece un ejemplo tal, sobre todo de esta segunda alternativa u opción a la respuesta de Dios cuando pedimos en algunas circunstancias, en algunas ocasiones. ¿Bien? Entonces, no solamente vamos a ver que hay un ejemplo, el libro de Habacuc completo es un ejemplo de esta verdad y la manera de cómo debemos enfrentar una respuesta que pudiera llegar pudiera llegar a ser pues un no, o que no entendemos, o que tenemos que esperar por mucho tiempo. Habacuc, el libro de Habacuc se encuentra pues obviamente en el Antiguo Testamento, y para encontrarlo, como les pido que si lo pueden tener abierto en esta noche, la palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc, es el quinto libro si nosotros contamos desde Malaquías hacia atrás. El quinto libro, por ejemplo, pues contamos Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Zacarías, Ageo, Sofonías, y entonces encontramos, ahí está el libro de Habacuc. Yo leeré el primer capítulo completo, son 17 versículos, y como título a la reflexión bíblica de esta noche, le he puesto a este pasaje, a lo que vamos a hablar, cuando parece ser que Dios nos decepciona. Cuando parece ser que Dios nos decepciona. Entonces leo esta palabra del Señor en el capítulo 1, versículos del 1 al 17 en el libro del profeta Habacuc. Dice esta palabra del Señor: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios.
¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los moradores? ¿Por qué ves a los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar a las naciones continuamente. Fíjense ustedes el cuadro entonces que nos plantea el profeta Habacuc en este pasaje. Es necesario un breve trasfondo de la historia de su pueblo, ¿verdad? De la historia que enfrenta el profeta Isaías en este momento. En este momento histórico era un momento en que se estaba enfrentando, el profeta de Dios estaba enfrentando, era una inminente invasión. Estaba enfrentándose el pueblo, el reino del sur, con una invasión por parte de los caldeos, de los babilonios. ¿Bien? Mucho antes, Dios había levantado profetas, como por ejemplo el profeta Amós, levantado a las 10 tribus del reino del norte, a las 10 tribus de Israel, llamándolos al arrepentimiento. Esto también lo estuvimos viendo cuando enseñamos y reflexionamos en el libro de Oseas. La fuerte advertencia de un juicio nacional de parte de Dios fue constante, pero ni los reyes ni el pueblo oyeron a sus profetas, por lo que en el año 722 Dios usó a los asirios como su instrumento de juicio, y el reino del norte finalmente dejó de ser. Aproximadamente, hermanos, 130 años después de aquel juicio divino contra la nación del norte, ¿verdad? Contra el reino del norte, contra el reino del norte, se comenzó y estuvo hablando Dios a través de sus profetas acerca de esta misma situación, de esta misma decadencia religiosa y moral y social. Culpables de las mismas ofensas contra Dios vinieron a ser entonces 130 años después, hermanos, estos habitantes del reino del sur. Y como por ejemplo comenta el pastor John Piper, él dice que no habían aprendido nada. Fueron 130 años para ellos en vano. No aprendieron del juicio de Dios contra la nación del norte. Hermanos, iniquidad, concepto de iniquidad, viene siendo la característica que resume el nivel tan bajo al que había llegado el reino del sur, el reino de Judá. Y eso es lo que vemos en los versículos 3 y 4 que acabamos de leer. Iniquidad, destrucción, violencia, pleito, contienda. La ley de Dios era inoperante, injusticia y asedio de parte de unos contra los que eran justos, contra los que eran piadosos en ese reino del sur, en medio de toda esa debacle moral y social, de decadencia espiritual, inclusive en que ellos estaban viviendo. A modo de aplicación, ¿no te sorprende lo actual que parece ser este cuadro de decadencia en todos los sentidos? Bueno, eso nos indica y nos hace ver cuán actual es la Biblia, la palabra de Dios. Cómo el consejo de Dios no pasa, es permanente, permanece para siempre. Hermano, y también cuán igual es el ser humano desde la caída del hombre en el huerto
allá en el huerto del Edén, hasta el tiempo presente. Ciertamente hoy no es distinto a como siempre ha sido desde que Adán pecó y cayó en pecado. Desde allí todos los hombres han heredado esta capacidad, esta naturaleza pecaminosa. ¿Bien? Es cierto que de lo que se habla hoy día, como era el cuadro en aquellos tiempos del profeta, es violencia, hermanos. Violencia por todos lados, violencia por todos los flancos, violencia doméstica, violencia de género, violencia civil, tumultos, golpes de Estado, agresiones políticas y de todo tipo. No solamente en nuestro contexto, Puerto Rico, sino en todos los lugares, a nivel mundial. Esa es la realidad que el hombre vive en todos sitios. También la inmoralidad. En un programa de opinión pública en televisión de los Estados Unidos, una conocida psicóloga de un panel donde se estaba haciendo un programa al aire, obviamente, ella se explayaba a aconsejar que no es malo. Ella decía que no es malo que los niños vean pornografía. Según ella, esa es una oportunidad, una plataforma más bien para que los padres se sienten con sus hijos y les instruyan sobre la sexualidad. Es decir, fíjense ustedes qué manera más astuta de justificar la pornografía al nivel de que ella lo recomienda como psicóloga, que aún a los niños les hace bien, porque esto le da a los padres una oportunidad de enseñar a los hijos acerca de la sexualidad, de instruirlos. Lo que ella dice acerca de los padres, instruir a sus hijos acerca de la sexualidad, es correcto. Esa es la responsabilidad y la prerrogativa de los padres. Y el gobierno ni ninguna otra institución se debe meter de por medio. Como sabemos que hay una agenda amplia para que todo esto se desvirtúe y sea eventualmente así. Que en las escuelas públicas y en todos los foros, los niños de todas las edades comiencen a ser dañados en lo que es el diseño que Dios ha dado y por el cual debemos regir la crianza de nuestros hijos. Ahora, ¿por qué invertir este tiempo, hermano, de la reflexión para destacar este cuadro de degradación en que había caído el reino del sur en los tiempos del profeta Habacuc, así como en el día presente, como lo hemos tratado de ilustrar? En primer lugar, me parece a mí, porque me parece que los impíos de todas las épocas de la historia de la humanidad tienen como incentivo para perpetuar e incrementar su perversidad la idea de que Dios no ve, de que Dios ni oye, de que Dios es indiferente, de que Dios pasa de largo, de que Dios mira hacia otro lado, mientras ellos, ¿verdad?, se salen con la suya, de que no hay castigo, de que nada terrible sucederá que pueda ser tomado como señal de que Dios está interviniendo para frenar la maldad del hombre. Y hasta nosotros los creyentes, hermanos, podríamos llegar a pensar así también. Habacuc pensó o pasó más bien por esa experiencia. Lo vemos aquí en el versículo 2 del pasaje que acabamos de leer. Él pregunta a Dios en su oración: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ese era el planteamiento, ¿verdad? Sincero, vamos a ponerlo así. Él tenía una preocupación porque no era ciego a la maldad que había a su derredor, como nosotros como cristianos tampoco debemos pasar por alto eso. Pero el pueblo pensaba que no era así, que Dios no veía. Bien, en un sentido, pues, podemos caer en esa misma actitud. Lo único es que cómo nosotros resolvemos este asunto, ¿verdad? Vemos la maldad, pero como vamos a ver, Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto establecido, porque Dios es justo y la justicia de Dios es por sobre la de los hombres, mejor en todos los sentidos. Por otro lado, los justos, los piadosos de todos los tiempos, hemos sido blancos de la mofa de los impíos, como pasaba aquí, y describe también el profeta
el profeta Habacuc. Bien. Hay una mofa hacia los cristianos acerca de la desventaja de que nosotros seamos cristianos. Bien, desde el punto de vista de los impíos, ¿verdad? ¿Cuántas oportunidades piensan ellos? Y quizás los cristianos podemos caer en esa actitud de pensar, ¿cuántas oportunidades perdemos por ser deshonestos, por ser sencillos, por ser humildes, por ser temerosos de Dios? ¿Bien? Quiere decir que estamos nosotros en un contexto como en los tiempos del profeta, cuando hablaba y denunciaba y hablaba delante de Dios estas cosas. Es decir, que todos, tarde o temprano, en la experiencia cristiana, por lo menos los que somos cristianos obviamente, enfrentaremos el mismo problema con que lidiaba el profeta Habacuc en sus días. Las circunstancias entonces retan los mandatos y las promesas de Dios, tanto antes como ahora. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no hace algo en medio de esta situación? Pasemos entonces a ver lo que hace el profeta Habacuc. Bien, en primer lugar, y lo que hace él es aquí que va en primer lugar a Dios en oración, es lo que él está haciendo a través de este primer capítulo. Él no se queja con el hombre, porque él es celoso de la gloria y del buen nombre de Dios. Y a base de ese celo de Dios, él no atribuye despropósito de Dios delante de los que no entienden cómo son realmente los tratos de Dios para con el hombre. Él mismo estaba perplejo, frustrado, desesperado y por qué no decir que quizás estaba hasta decepcionado. Pero a pesar de todo eso, él no levanta sospechas acerca de Dios ante los hombres. Y tenemos que ser cuidadosos de eso en nuestras conversaciones diarias, porque es común en las filas, donde quiera que hacemos una fila, y en estos tiempos que se han vuelto tiempos de filas en todos los lugares, por lo general la gente tiene una queja que termina poniendo a Dios en tela de juicio. Tenemos que ser cuidadosos que nosotros no caigamos en una situación, ¿verdad?, o en un papel como ese. Al contrario, a través de pasajes como estos y de lo que podemos aprender a través del profeta Isaías y de lo que es el plan de Dios, podemos usar la palabra de Dios para apuntarles a ellos hacia Dios. Usar estas circunstancias y estas conversaciones para poner a Dios en la perspectiva correcta. Porque como vemos en este pasaje, Dios no está desapercibido de todo lo que está pasando. Él está llevando a cabo su programa y su propósito. Hasta el fin de los tiempos será así. Y Dios reina y nadie lo va a quitar de su trono. La gente tiene que entender eso, tienen que por lo menos aprenderlo y a escucharlo. Y qué oportunidades preciosas cuando nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que siempre se está quejando y que están culpando, sobre todo culpan a Dios por muchas cosas que pasan a su alrededor. Bien, pregunta a Dios es lo que hace el profeta. Él le pregunta a Dios. Oigan esto, hermanos, le pregunta a Dios, pero no le da órdenes, ni declara, ni decreta, ni reprende, ni tampoco ata ni desata. El profeta no hace ninguna de estas cosas. Y en el proceso de hablar con Dios, con toda sinceridad de su corazón, sorpresa, hermanos, Dios rompe el silencio. Como expresa un corito que en nuestra iglesia nosotros hemos cantado muchas veces: mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. Dios no está sordo, hermanos. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces, dice el profeta. Pero Dios no está sordo. Y Dios entonces responde, abre su boca, bien, para hablar. Dios no está mudo. Solo que Dios habla en su tiempo. Bien. Y también calla hasta que Él sabe cuándo entonces explicar o dar a conocer su propósito en cualquier asunto. Tampoco Dios está indiferente. Él está haciendo algo, aunque nosotros no lo veamos ahora.
Dios estaba ocupado, aunque el profeta no pudiera contemplar las operaciones, las acciones de Dios. Sin duda que esta fue una de las lecciones más importantes que de seguro tenía que aprender y que de seguro aprendió el profeta Habacuc. Y nosotros también en esta noche, y en esta noche que estamos hablando, esta reflexión, ¿cuál es entonces, hermanos, esa importante lección que podemos sacar de aquí? Nada más y nada menos que creer, que confiar en Dios, aunque no podamos ver, ni tampoco podamos entender. No tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Sí podemos creer que Dios está haciendo algo. Y eso fue lo que Dios llevó al profeta Isaías, ¿verdad?, en el proceso a que él aprendiera. En los versículos del 5 al 11, Dios le dice entonces a Habacuc lo que él está haciendo, y no solamente lo que estaba haciendo, sino lo que haría. Solamente voy a leer los versículos 5 y 6 de lo que Dios habló al profeta. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presuntuosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y entonces lo que sigue es una descripción de lo bárbaros que eran estos, y de los métodos bárbaros que ellos tenían para orar, de la desfachatez con que este pueblo que Dios levantó para juzgar a su pueblo, ¿verdad?, obraban. Eran unos bárbaros y a Dios le pareció en su consejo, ¿verdad?, escogerlos como instrumento para disciplinar a su pueblo Israel. Bien, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿en qué estaba ocupado el Señor? Mientras el profeta, pero no solamente el profeta, sino también los que estaban entregados impunemente a la iniquidad, creyendo que él no estaba atento a la circunstancia presente de la nación. ¿Okay? Él estaba afilando la vara de corrección que él usaría con su pueblo, con el pueblo de Judá. Hermanos, Dios estaba ocupado internacionalmente. No solamente estaba viendo a su propio pueblo, sino que estaba moviendo, ¿verdad?, sus fichas en otras naciones para venir y hacer juicio como soberanamente Él puede hacer, ¿verdad? Porque inclusive sabemos que es un Dios de justicia. Dios le responde al profeta con una profecía que iba a ser de pronto cumplimiento. Mirad entre las naciones y ved y asombraos. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que toman lo que no es suyo, que son ley en ellos mismos, cazadores expertos, sin ningún respeto por la vida, irreverentes, escarnecedores de la autoridad, que le atribuyen su fuerza a su Dios. Eran idólatras, completamente idólatras, y eran implacables. De eso es de lo que tratan los versículos del 6 al 11, en lo que Dios le dice y le habla al profeta Habacuc. Muy diferente esto que hizo Dios, ¿verdad?, a cómo Dios trató con la nación en ocasiones anteriores, usando a otros profetas, como vimos anteriormente en otras predicaciones, en otras reflexiones, que hizo a través del profeta Oseas. Ahora Dios le comunica a Habacuc lo que ha decretado hacer, sin ofrecer oportunidades o un llamamiento final al arrepentimiento a la nación. Por allí vienen los caldeos. Fue el oráculo divino. ¡Wow! ¡Qué categórico eso!, ¿verdad? Algo así era como lo que le estaba diciendo el profeta Habacuc. Mira, por allí vienen los caldeos y no hay quien los pare, bajo el consejo y la soberanía de Dios. Amados hermanos, yo quiero preguntarte si te ha quedado claro por esta respuesta de Dios al profeta que Él, Dios, es quien decreta. Él es quien declara, quien reprende,
quien ata y quien desata en toda su creación debajo del cielo. Él lo hace. Dios está en control de las naciones y está en control aún de las cosas más cercanas a nuestras vidas. Nada podía ser el profeta que no fuera responder finalmente a Dios en una expresión de adoración, de exaltación y de alabanza, y en una afirmación de la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo. No moriremos, es lo que él dice, ¿verdad? Después que se da cuenta de que era en serio. No moriremos, es decir, es una respuesta llena de esperanza en la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En ti serán benditas, hablando de Dios a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 y 3. Y eso tendría, obviamente, un cumplimiento, por lo cual, si Dios decía que lo que iba a hacer, aunque él no lo entendía y que iba a pasar juicio, pues él se allanó. No moriremos, con la esperanza de que Dios pues tiene control de todas las cosas. Esta primera respuesta de Dios a Habacuc fue inesperada para él, ¿verdad? Dios le habló y para él fue como una sorpresa. Pues Habacuc esperaba liberación de las circunstancias de inmoralidad y de deterioro nacional. Pero Dios le respondió con un oráculo de juicio nacional y definitivo. Sería una respuesta inesperada para todos en Judá. Lo menos, hermanos, que se podían imaginar o creer los habitantes de Judá era que Dios los fuera a castigar. Y mucho menos que usara un método como el que usaría. Una nación pagana, una nación enemiga y peor que ellos, inclusive, si se comparan las dos naciones. La respuesta de Dios, entonces, no satisface completamente al profeta, sino que lo deja con un signo de interrogación en su corazón. No entiendo, podríamos pensar que él pensaba para sí mismo. ¿Por qué Dios escoge un método tan opuesto a su carácter santo y puro? ¿Por qué Dios habría de usar lo más inicuo para castigar a los menos impíos? El profeta entonces se retira perplejo a esperar en oración la respuesta de Dios a esta segunda queja que él le plantea, como muchas veces nosotros hemos pensado y quizás hemos llegado a plantear a Dios. Pero ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Hermano, y tenemos que ser cuidadosos cuando pensamos, ¿por qué me pasa esto a mí cuando aquel es peor que yo? Muy cuidadosos tenemos que ser, porque en un sentido ese era el planteamiento que el profeta estaba haciéndole, ¿verdad? En su perplejidad, haciéndole a Dios. Yo quiero terminar donde es lógico que yo hubiese comenzado esta reflexión en esta noche. Quiero terminar por decir quién era el profeta Habacuc. Lo que se pudiera decir de la identidad de este profeta caería en especulación. Así lo establecen los comentaristas, ¿verdad? Es un poco oscuro saber el origen y unas cosas de familia acerca del profeta. Ahora, lo que sí se sabe con certeza es que el nombre de Habacuc, su nombre significaba o significa abrazo. Uno que abraza o abrazado a Dios. Qué lindo, qué tremendo el significado que tiene el nombre de Habacuc, ¿verdad? Abrazado a Dios o uno que abraza o abrazo. A modo de aplicación, entonces ya prácticamente final, necesitamos desesperadamente cultivar, hermanos, esta actitud de distinguirnos como creyentes en Cristo, abrazados a Dios, apegados, bien apegados a Dios, porque esta es la base sobre la cual descansa que en estos días malos, en tus momentos de perplejidad, de dudas, de respuestas que no llegan o que llegan no como tú y como yo las esperamos, la base es para que prevalezcamos
dando testimonio de nuestro Dios como quien ciertamente está a cargo de todo, independiente de cómo Dios nos responda en nuestras necesidades y en nuestras urgencias. Abrázate a Dios, hermano. Trae a Dios tus adversidades. No temas plantearle tus dudas, tus temores. No temas a esperar en Él. Ni siquiera temas, a la luz de lo que vemos, de que Dios pueda sorprenderte con un no. Porque vemos aquí que la respuesta de Dios fue una respuesta de esa manera. No te sorprenda que tu oración, que en tu oración a Dios, que tu petición y tu clamor por justicia o por salud o prueba personal, en esta prueba Él responda en su soberano y amoroso designio. Oye, por allí vienen los caldeos. Nosotros esperamos una respuesta que solucione el asunto, pero Dios no puede, como a Habacuc, en un sentido figurado, decirle, por allí vienen los caldeos. Esa es la respuesta que te puedo dar. Entonces, cuando eso ocurra, porque quizás te ha ocurrido, quizás tú estés en una circunstancia en que Dios no te ha respondido, ¿te responderá Dios? ¿Qué vas a hacer entonces? Si Dios inclusive te dijera categóricamente, te mostrara categóricamente, no te voy a dar lo que tú estás pidiendo. Entonces, dejaremos de seguir orando por nuestros hijos. Dejaremos de seguir orando por nuestras familias, por nuestros gobernantes, por la salud. Dejaremos de orar por los conflictos nuestros y por los de otros. No, hermanos. Dios responde a la oración del justo. Tenemos esa promesa. Es una promesa a los hijos del pacto. Pero Él lo hace en su tiempo. Y lo hace como Él quiere. ¿Amén? Y su respuesta puede ser que nos deje perplejos. Pero Dios no se ha equivocado, ni se equivocará cualquiera que sea su respuesta. Permanezcamos abrazados entonces, bien apretados a Jesús en el tiempo presente difícil que nos toca vivir. Habacuc, hermanos, no se dio por vencido. Y esto entonces es lo que vamos a estar viendo el domingo con el favor de Dios en el tiempo de compartir la palabra en el culto de adoración dominical. Quiero dejarte una palabra a ti que quizás estás en esta noche frente a la pantalla aún sin salvación, aún sin la esperanza de la vida eterna. Mi consejo, mi llamado de parte de Dios a través de esta palabra es que te abraces a Cristo. En Él, Dios el Padre cumplió la promesa del pacto que le había hecho a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cristo, el Hijo de Dios, es la simiente de Abraham, es esa simiente prometida. Por la fe entonces en su sacrificio en la cruz del Calvario y por su gloriosa resurrección de entre los muertos al tercer día, tú podrías llegar a decir, entonces en esta noche, y no solamente en esta noche, en la adversidad y aún en el umbral de la misma muerte física, no temeré y no moriré eternamente, porque la paga del pecado ciertamente que es muerte, pero muerte espiritual, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que el apóstol Pablo dice desde el Evangelio en Romanos capítulo 6 y versículo 23. Entonces, arrepiéntete de tus pecados, abrázate a Jesús y vivirás eternamente. Es la garantía del Señor. Es una oración que si tú la haces y todavía nunca la has hecho y quieres confiarte en Jesús, no va a haber un no a esa confianza que pongas en Jesús para que Él te salve. Porque Dios promete vida eterna, salvación a todos los que genuinamente se arrepienten creyendo en Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche.
Te queremos agradecer tu palabra, Señor, porque en medio de ella nos das el ejemplo del profeta Habacuc, de venir a ti, Señor, aunque a veces tengamos que venir perplejos por las circunstancias que nos rodean, ver como veía Habacuc en sus días, el deterioro, Señor, espiritual, la decadencia moral y social y de toda índole entre su pueblo. Señor, y también estamos rodeados Señor, de una inminente persecución que ya podemos tener atisbos de que se está desatando, Señor, por las intenciones en las legislaturas y porque sabemos cómo a nivel mundial, Señor, es cada vez más agresiva, Señor, la oposición de los que no te conocen contra el Evangelio y contra los creyentes. Oramos, Padre, que tú nos guardes confiados, nos guardes en oración, nos concedas venir a ti a descansar, Señor, y a aprender que no importa cuál sea la respuesta que tú tengas y que nos quieras dar ahora o mañana, Señor, podemos confiar, aunque no entendamos, aunque tengamos que esperar en tu silencio, Señor. Podemos descansar que tú no te equivocas, que tú estás llevando, Señor, todas las cosas a un gran fin, que tu pueblo será finalmente liberado de toda esta debacle cuando irrumpas glorioso en la persona de Jesucristo para buscar a tu pueblo y también para hacer juicio contra los que no se hayan arrepentido en ese gran día de tu juicio final, Señor, cuando Jesús vuelva. En su nombre podemos descansar y en su nombre yo te suplico estas cosas en favor de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.